Saludos cordiales, apreciados amigos y hermanos. Gracias por acompañarme en el estudio de la lección de Escuela Sabática para esta semana titulada El llamado de Dios a la misión. El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Hechos 1:8 y dice así: Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por favor, acompáñenme para tener la oración de bendición por el estudio de la palabra de Dios. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra. Sé con nosotros y ayúdanos mediante la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para hoy, miércoles 18 de octubre, la iglesia primitiva y las zonas de confort. Leamos Hechos 1-4 en la iglesia primitiva. ¿Qué provocó la dispersión de los creyentes más allá de su zona de comodidad? Leamos por favor esta cita bíblica de Hechos 8:1-4. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hasta este momento la iglesia primitiva se encontraba principalmente en Jerusalén o dentro del territorio judío y entre el pueblo judío. Cuando comenzó la persecución de la que Saulo, un judío devoto y fariseo, participó activamente, la iglesia de Jerusalén se dispersó por toda Judea y Samaria. Jesús ya lo había predicho en Hechos 1:8: serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria. Esta afirmación se cumplió, tal como lo señala Hechos 8:4. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Aún después de que la iglesia comenzó a avanzar más allá de Jerusalén, todavía predicaban en las regiones de los judíos o en los distritos del pueblo judío de otras ciudades. Así lo dice Hechos 11:19. Indica que la iglesia se dispersó hasta Fenicia, el Líbano y Chipre, pero en esta etapa no predicaron el evangelio a nadie más que a los judíos. Los discípulos de Jesús y la iglesia primitiva no intentaron llevar al Señor a los gentiles, sino solamente a los judíos. Todavía tenían una visión limitada sobre cuál debía ser la misión de la iglesia. Pedro, un discípulo de Jesús y una de las figuras principales de la iglesia primitiva, era reacio a llevar el evangelio a los gentiles. Incluso después de que Pablo comenzó a hacerlo, a Pedro se le conoce como el apóstol a los circuncisos, es decir, a los judíos, y Pablo era el apóstol a los gentiles, Gálatas 2:8. Al principio Pedro ni siquiera quería que lo vieran con los gentiles. Sin embargo, Dios sacó a Pedro de su zona de confort y transformó su corazón. Estaba empezando a aprender lo que realmente implicaba la comisión evangélica y lo que la muerte de Jesús pretendía lograr en todo el mundo. Leamos Hechos 10:9-15, 28-29. Preguntémonos cuál era el mensaje que el Señor le estaba dando a Pedro y cómo debemos también nosotros en nuestra época aplicar este principio a la obra misionera. Leamos Hechos 10:9-15, versículos 28 y 29. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaron a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado a las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Mis apreciados amigos y hermanos, esta es la experiencia donde al apóstol Pedro tuvieron que sacarlo de la zona de confort. Por eso el versículo que comienza de Hechos 8 dice: y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
No cabe duda que la iglesia tuvo un gran éxito en Jerusalén y no parecía tener ninguna intención, mis hermanos, de extenderse más allá. Ahí leemos en Hechos 2:41 y 4:4 que, bueno, el sermón de Pedro, del apóstol, predicó ese día, 3,000 personas fueron convertidas. En otras palabras, Jerusalén era su zona de confort. Y de acuerdo a lo que hemos estado estudiando también estas lecciones, mis hermanos, el hogar, la casa, nadie quiere salir de su casa, es su zona de confort. Por eso aquí vemos que a causa de la persecución instigada por Saulo, los creyentes fueron esparcidos y llevaron la misión a Judea, a Samaria y a otros lugares. Sin embargo, su misión de la misión era aún todavía limitada, porque solo predicaban a los judíos, menos a los gentiles. Pedro mismo creía que era una abominación hablarle a los gentiles del evangelio, así que Dios tuvo que hacer un milagro en él. Y entonces nos relata la historia de Hechos 8, donde Pedro, tuvo una visión, un éxtasis, allá a la orilla de Jope, en Fenicia. Ahí tuvo Pedro esa visión. Pero como Pedro, en ocasiones tendremos nosotros mismos también que dejar de nuestro lado la comodidad o nuestros sentimientos o opiniones personales para poder cumplir correctamente la misión que Dios nos ha asignado. No llames tú común a lo que Dios limpió. El evangelio debía ser predicado tanto a los judíos como a los gentiles. Y entonces, recién Pedro termina de tener su visión, hay unos hombres ya enviados por Cornelio que desean hablar con él. Es interesante. Mis hermanos y hermanas, la palabra de Dios siempre nos indica con quién debemos nosotros ir. El Espíritu Santo está dispuesto a llenarnos de poder para quitar de nuestro lado los preconceptos y tomar la obra misionera y hacerla todos de acuerdo al mandato de Dios. No podemos nosotros marginar, no podemos discriminar a alguien y decir a este sí le llevo el evangelio, a aquel otro no, porque aquel es católico, aquel es de esta denominación u otra. Todos deben ser evangelizados. A todos tiene que llevársele el evangelio de la paz. Por eso es importante que nosotros entendamos que tenemos que salir de la zona de nuestra comodidad. Muchas veces tenemos que sufrir penalidades por llevar el evangelio a aquellos que perecen en diferentes lugares. El apóstol Pedro realmente tuvo una gran lección aquel día. Luego él dijo en una declaración, estando ya en la casa de Cornelio: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, dijo él. Y eso realmente era lo que Dios le quería enseñar al apóstol. Por lo tanto, mis apreciados amigos y hermanos, nosotros también tenemos que aprender la misma lección que aprendió el apóstol Pedro. Tenemos que dejar de un lado las diferencias de raza, nacionalidad, color y origen o tal vez creencias, para entonces tomar la misión y cumplirla e ir a buscar a aquellos que necesitan de Dios. Por eso hoy es un buen día, mis apreciados amigos y hermanos, para dejar de un lado todas aquellas cosas que nos hacen estar confortables. La verdad es que ¿quién quiere salir de su zona de comodidad? Bueno, Dios nos manda y nos llama a salir de allí. Y hoy también nos dice, como le dijo al apóstol Pedro, mata y coma. En otras palabras, predica a diestra y siniestra a todo mundo, sin discriminación alguna. Por lo tanto, oremos para que el Señor nos dé ese poder y podamos ver a cada persona que se relaciona con nosotros como un candidato, como un alma para el reino de los cielos. Amado y bendecido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque no escondiste el evangelio para unos pocos, sino que es para todo el mundo. A toda criatura, dice el mandato. En esta hora te lo agradecemos y te pedimos que seas con nosotros en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.